Hola, estamos aquí en el estudio de radio de la Facultad de Comunicaciones y Letras para dar inicio a una nueva sesión del ciclo de conversaciones post-escuela, donde invitamos a un grupo de egresades de la Escuela de Arte para compartir sus experiencias luego de egresar y así dar cuenta de la diversidad de formatos y posibilidades con respecto a la creación que se pueden llegar a tener luego de cursar una licenciatura en arte. Hoy día tenemos como primer invitado esta, que es la tercera temporada de Posescuela. Ya hemos entrevistado a 3 egresades. Hoy día tenemos a Diego Mora. Quiero contarles ahí a quienes nos van a escuchar que Diego Mora egresa de la Escuela de Arte el 2023 y actualmente se encuentra cursando estudios de pedagogía en la Universidad Católica. Ha participado de exposiciones colectivas, entre ellas Convergentes en la Sala de Arte CCU, Posescuela en Galería Isabel Croxato, Desarmando Diálogos en Galería Balmaceda Arte Joven y en la última edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Santa Cruz, Bolivia. Este año tiene su primera exposición individual llamada Proyecto Género Educación, en Departamento J. A través de procedimientos derivados del textil, la fotografía, la pintura, el video y la performance, Diego enfoca su práctica artística en el cuerpo como materialidad y soporte, que se ve modificado de acuerdo a su identidad como un lugar de experimentación y autoexploración, y desde su posición como disidencia sexual y de género. Algo importante en tu trabajo, ¿cierto, Diego? Sí. Eso. Oye, Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación. No, sí, bacán, porque yo me acuerdo, yo fui tu profe hace 2 años. Po. Sí. Po. Mira, imagínate, y ahora estamos aquí en otra instancia. Oye, Diego, quiero partir por el principio, obviamente, y preguntarte cómo apareció en tu vida la idea de estudiar arte. Ya, yo en primero medio estudié en el Instituto Nacional, Liceo de Hombres, bueno, ahora es mixto, recién, hace un par de años atrás, y yo no sabía muy bien qué estudiar en el liceo, como que mis compañeros eran, voy a ser presidente, voy a ser doctor, abogado, y yo como no me gusta nada de lo que están hablando, y de hecho en un momento dije quiero estudiar zoología para irme a estudiar pingüino a la Antártica, así, muy raro, pero era como sin saber bien lo que quería. Y en primero medio llegó un profesor de artes visuales, como a reemplazar un poco, y nos hizo hacer un informe de un artista a elección de una lista, investigar. Y todo lo encontramos súper raro porque hasta ese punto nunca habíamos investigado o haber hecho un trabajo más escrito en artes visuales. Y bueno, escogí a Frida Kahlo. Me acuerdo en ese tiempo, además estaba dando mucho la película Frida Kahlo en la tele, en el cable. Y la vi, me obsesioné un poco con ella, con su vida, su obra. Luego fui a la Biblioteca Santiago, que es un espacio al que siempre he ido como desde los 12 años, a ver libros de Frida Kahlo, a conocer más su obra. Y ahí fue cuando dije como, ya, esto me gusta mucho, como me gusta cómo traspasa su vida, sus momentos más duros, porque Frida Kahlo tiene una vida muy, muy dura, a su obra, y cómo podías leer una pintura y leer lo que le pasaba a Frida. Entonces eso me gustó mucho. Y ahí fui como diciendo, ya, creo que me gusta artes visuales. Y después tuve un taller de foto en primero medio también. Entonces fueron como cositas de a poco que dije, en primero medio lo decidí. Como que dije, esto me gusta, esto quiero hacer. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, si eso quieres hacer, métete a talleres, sé más autodidacta. Y no solamente te quedes en lo que hay en el liceo. Y de hecho, eso te iba a preguntar también, porque tú tuviste varias experiencias en Balmaceda, ¿no? Balmaceda Arte Joven. Sí, en Balmaceda hacen talleres gratis, para quienes no lo sepan. Bueno, yo de hecho ingresé cuando aún cobraba 1.000 pesos para tomar los talleres, pero era como una especie de matrícula, 1.000 pesos como... Simbólico. Igual gratis, de cierta forma. Era para comprar materiales, lápiz, etcétera. Y yo he tomado 8 talleres en Balmaceda Arte Joven. Y de hecho, el 2017, cuando yo estaba en cuarto medio, yo iba preuniversitario y además iba a Balmaceda Arte Joven. Iba a talleres de Balmaceda Arte Joven. Fue el primer año que tomé talleres y fue como de cierta forma mi preuniversitario de artes visuales. Y de hecho me escapaba de clases como de historia del preuniversitario para ir a Balmaceda y lo pasaba mucho mejor, me entretenía mucho más. Y claro, yo empecé a buscar dónde habían talleres, conocí a Balmaceda Arte Joven por redes sociales, era gratis, dije voy, me gustó y seguí tomando talleres. Y también ha sido un espacio donde me han dado la oportunidad de exponer, de montar, antes de entrar a la universidad. Entonces igual son herramientas súper enriquecedoras antes de lo más académico, o para aquellas personas que
no necesariamente van a estudiar en la Universidad de Artes Visuales, pero les interesa y quieren saber, es una muy buena plataforma. Sí, ¿no? Hay mucha gente que se ha formado ahí desde la literatura también, es como una gran escuela, Sí, literalmente, sí. sí. Oye, Diego, y pensando como en ese momento ya siendo estudiante de arte, ¿hay algún trabajo o algún encuentro con algún profe que marcó, digamos, como lo que hoy consideras tu línea de trabajo? Como, ¿cómo se nutrió ese mundo? ¿Cuándo dijiste, ya, me interesa justamente el textil, la performance? Em, de cierta forma, igual es algo que me he planteado, he mirado atrás, y yo me acuerdo que en primer año, cuando estuve en taller central, yo abordaba el cuerpo de cierta forma. Me acuerdo que me pinté como el torso, me estampé en la pared porque estamos viendo el tema como del frottage o los Mm, estampados de la matriz, etcétera. Y entonces el cuerpo sí estaba presente desde ese momento, pero luego fue en pandemia incluso cuando ocupé la máquina de coser por primera vez en el taller central en segundo año, si no me equivoco, con Ignacio Gumucio y Gonzalo. Fue el segundo semestre. mm, Y mi abuela tiene la máquina de coser, no había muchos materiales a disposición durante la pandemia, tenía ropa vieja y empecé a coser de a poquito, como que me interesaba el arte textil, me llamaba la atención desde antes, me interesa también mucho el diseño de modas, como mm, me encantan ciertas cosas del área de la moda. Entonces fue como ciertas coincidencias que se fueron dando y de ahí a poco fue como ya, vamos a hacer un traje. Y después me acuerdo que en Taller Central en cuarto fue más en el sentido de mi cuerpo, luego llegó la impresión textil, que fueron como de a poco se fueron dando ciertas claves para llegar a como a la materialidad que ocupo hoy, pero el cuerpo de cierta forma siempre, siempre estuvo presente en autorretratos, siempre era como yo un poco el medio, el soporte para, y en pandemia se explotó mucho más mm. aquello porque no había de otra, era como yo estoy ahora en mi pieza, en mi taller entre comillas, y eso, y voy a hacer material. Entonces era todo el rato un poco el yo en fotografía, me acuerdo que también se potenció el autorretrato, en pandemia Mm. también. Y la verdad a mí me gustó un poco la clase en pandemia, como que siento que al menos en mi caso funcionó mucho. Me gustó mucho como ese crecimiento que se dio durante la pandemia en cuanto a mi trabajo, porque era como saber utilizar mi cuerpo desde otras formas, desde otras herramientas. Y luego, claro, volvimos a la universidad y fue como ya, esto es lo que me gusta, esto es lo que estoy haciendo. Vamos a seguir y ahora Mm. presencial. Entonces cambiaba ciertas dinámicas, pero siento que son varios los ramos que generaron ese interés en mí, en el cuerpo, principalmente taller central, pero también recuerdo escrituras corporales con la Bernardita. Mm. Eran ramos que te dan la oportunidad de explorar como lo que tú quieras hacer, con los comentarios y te van guiando, obviamente. Y fue de a poco, se fue dando y fue muy gradual también, siento. Oye, y sabemos que dentro de la escuela fuiste un estudiante súper activo, fuiste presidente del centro de estudiantes. ¿Cuánto? Como 2 años, creo. Sí, 2 años. 2 años. Fuiste también, participaste muy activamente también del CCGEN, ¿no? De la Sí, Secretaría de Sexualidad y Género del UDP, sí. que se estaba recién formando, si no me equivoco. Sí, cuando yo ingresé ya llevaba un año aprox o medio semestre, Ya. o un semestre, perdón, y estaban buscando gente y ingresé. Y luego fui delegado de sección, luego fui presidente del Centro Estudiante de Arte y luego terminé el último año en la Federación de Estudiantes. ¿Verdad? Que fuiste de la FEDEP también. Sí, Qué buena. Oye, Diego, y todas esas experiencias, como uno preguntarte si como esa participación política era algo que venía contigo desde el colegio, ¿o tiene que ver como por dónde estudiaste o fue naciendo en la universidad. Y por otra parte también, ¿qué sentís tú que nutrió, mm. o sea, o qué aportan esas experiencias siendo estudiante? Em, no nació en el liceo sí es muy político, pero a mí me cargaba un poco porque era como cualquier cosa toma. Y era como la toma es como la última instancia, que acá también Mm, hemos tenido y bueno, han salido ciertas cosas. Pero en el liceo era muy tóxico el ambiente, porque era, si tú no pensabas así, eras amarillo, eras, no sé, facho, lo que sea. Y acá en la universidad fue como un poco, no fue como de obligación, pero lo sentí un poco como un llamado a, tal vez. Por ejemplo, la CCGEN era una agrupación, Secretaría de Sexualidad y Género,
que abordaba temáticas de género en el establecimiento. Yo el 2019, cuando ingresé a la CCG, también estaba como en una especie de transición de género, de encuentro a esta identidad no binaria, Mm. y la CCG también era un espacio como para hablar de esas cosas y politizar también la vivencia dentro de la universidad. Entonces fue una instancia, a mí me gustó bastante, en la cual, por ejemplo, pudimos participar activamente de lo que fue la gestión del baño no binario de la Facultad de Arte, Mm. Arquitectura y Diseño, y de las otras facultades. También trabajar las políticas, el cambio de nombre social, etcétera. Varias cositas que, claro, me afectan directamente, pero también afectan a otras partes de la comunidad estudiantil. Y el centro estudiante fue una especie de, ya no hay nadie, no puede ser que no haya nadie, vamos. Y ahí con un equipo, con compañeras y de otras, de una generación mayor, fuimos al centro estudiante, estuvimos 2 años porque nadie más quería postularse. Y bueno, nos tocó ahí también el paro interno, online en pandemia. Sí, mucha Tocaron, intensidad esos años. fueron súper intensos la verdad, pero también fueron muy buenos, siento. Fueron cambios muy positivos, estructurales de cierta forma también. Y en cuanto a cómo em, como potencia la vida universitaria o incluso el trabajo artístico, yo siento que es rico igual cuando el arte puede ser también político. No es necesario, obviamente, pero puede serlo y es rico también, siento que nos tocó también el estallido social, entonces era como, ¿cómo voy a seguir creando cosas sin relación a lo que estaba pasando afuera o lo que Mm. estaba pasando a la interna ya cuando estuvimos en paro online? Entonces eran como ocupar el arte para desahogarse un poco, para visibilizar ciertas problemáticas y puedes volverlo político en ese sentido, puedes como desahogarte si hay muchas falencias de ciertas cosas en el sistema, puedes demostrarlo en el arte y también es rico hacerlo, como sacar, liberar esa tensión, porque de verdad era en pandemia, era bastante tenso y agotador incluso como pasar en reunión, en asamblea, en clase, como hablar de estas cosas, era bastante agotador, pero es enriquecedor, siento yo. Y de Mm. hecho, a mí, por ejemplo, me sirvió mucho en el poder hablar o en Sí, el totalmente. comunicarme, porque yo recuerdo llegué a ser presidente y yo era como un pollito, era como, no, el primer año no conocía nada, yo decía que es Casa Central, así, como cosas así. Y luego realmente te ayuda, incluso ya en el ámbito de la universidad, como hablarte de tu trabajo. Porque si tú puedes hablar con directores de la universidad o con la misma facultad, la directiva, y vas desarrollando eso, también desarrollas como esa confianza de poder Mm. expresarse. Entonces después era como un tú a tú, y como que quitas esa jerarquía un poco, se eliminan los miedos. Mm. Creo que es una instancia muy positiva, sobre todo trabajar en equipo, Mm. resolver problemas de facultad con otros centros, con la federación, por ejemplo. Entonces, eso, creo que es muy enriquecedor en varios aspectos, también como de formación personal, pero también en artística, como que te permite crear a través de lo Mm. que vas sintiendo y generar lazos con otras personas que Sí, estamos po. viendo lo mismo. Oye, y escuchándote me apareció una pregunta. ¿Y tú crees que como artista, como tú definirías tu trabajo, como que se vincula a la idea del activismo o no necesariamente? A veces sí. Por ejemplo, mis últimos proyectos más interactivos, o al menos relacionados a la educación como tal, eso sí lo encuentro un poco más activista en el sentido de no tenemos educación sexual integral en Chile. Falta un ministerio de género, vamos a hacerlo, vamos a Mm. visibilizar la falta. Entonces sí siento que es como un interés por politizar un tema, una obra como tal, y yo espero que también las personas que visitaban la expo o interactuaban podían generar eso como, oye, ¿verdad? Nunca tuve educación sexual y solo, no sé, conozco el condón de pene y no tenía idea que había condón de vulva, etcétera. Entonces siento que eso es parte también, el arte puede hacerlo, puede Mm. educar, ahora muy relacionado a lo que hago ahora. Pero también hay obras que no necesariamente son activistas, pero después uno no las controla y por fuera pueden verse así. Mm. Porque me pasó a la universidad que ciertos profesores decían como, este arte es muy político. Y para mí era muy personal, pero claro, como que si conecta con otras personas de cierta forma o el lenguaje que se utilizaba era político, no era algo malo, no es como Mm. que ese activista era parte de y bien. Claro, era algo que me imagino que, que aparecía medio intrínsecamente, ¿no? Mm. Como que no era algo que lo buscabas, pero...
Sí, me imagino. Y es verdad, claro, en la medida en que son piezas que generan diálogo, obviamente también algo pasa ahí, ¿no? Claro, En los otros, claro. como todo el rato. Oye, y hablando posterior a ese enero del 2023, post carácter, ¿cuál fue como tu primera experiencia o cuál fue la primera experiencia que buscaste? Como, ¿a quién recurriste? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió ya cuando uno llega a ese abismo que implica el ser egresado, licenciado en artes? Yo en el último año hice mi pasantía en Espacio 218, Ujú. gracias a Bernardita Croxato que hizo el contacto. Y luego egresé y ahí tenía un espacio para trabajar. Entonces quedé trabajando durante el próximo año, el que egresé, entonces sí tenía como algo, lo Perfecto. cual es muy bueno aprovechar la instancia de la pasantía. Mm, Es muy bueno, de verdad, como que me ayudó mucho, conocí herramientas ya más que nada como de gestión de espacios, o como por ejemplo si yo entrego una obra, la vendo, tengo que tener un certificado de autenticidad. Eso lo aprendí en la galería, de claro. cierta forma. Y claro, entonces egresé, tenía ese trabajo y además yo muchas veces postulo como a todo lo que me interesa o lo que hay. A ciertas cosas que no, pero otras, la mayoría sí, y es muy bueno, Mm, postulen a todo lo que hay. sí, Eh, totalmente. Hagan portafolio, vayan postulando, perfeccionenlo, etcétera, etcétera, vayan de a poco. Y mientras están estudiando, también postulen. Yo Mm, igual expuse durante el tercer y cuarto año, recuerdo el cuarto. Entonces egresé y lo primero que se dio fue la exposición de Santiago Arte Joven en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Fue la primera expo perfecto. fuera y con la obra de egreso incluso de carácter. Ujú. Entonces fue como un pie. Incluso en esa instancia fue que Ángela Cura vio mi obra y la llevó a la Bienal de Santa Cruz en Bolivia. Entonces, como que son instancias que te ayudan, que te dan otras oportunidades luego. Y bueno, me mantuve en 218 y además ese año postulé a Balmaceda Arte Joven a una residencia. Y estuve en Mm, residencia durante el 2024. No, 2023, estamos en el 2024. En el 2023 estuve en residencia en Balmaceda Arte Joven todo ese año y fue, claro, una herramienta base también para tener un taller, para poder crear en un taller, porque arrendar taller es difícil, mm. etcétera. Entonces, claro, podía comprar materiales, tenía mi taller y seguí creando, postulando, exponiendo luego. Ustedes como equipo de la escuela también me contactaron para exponer ciertas instancias como la CCU o la Galería Isabel Croxato. Entonces se fueron dando varias cosas ese año, fue bastante productivo en cuanto a artes visuales, fue Sí. muy movido la verdad, a veces como que terminé bien cansado. Pero eso fue intenso, pero se dieron cosas a través de otras cosas. Mm. Y siempre postulando, siempre probando, siempre mandando portafolio, etcétera. Moverse Pero harto. qué importante no quedar congelado, sí, pues como decís tú, como el movimiento, ¿no? Sí. Como que, es claro, evidentemente cuando uno egresa de una carrera como arte es full autogestión, Sí, autodisciplina, ¿cachai? Como, y en ese sentido, heavy, como qué importante la instancia de postular, de elegir bien una pasantía, ¿cachai? Bueno, ahí está mm, ahí con la Bernardita, y, que obviamente los conoce, entonces ahí haciendo los match, qué sé yo. Pero sí, pues, muy importante, me imagino, pues como no quedarse quieto. sí, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que egresen y digan, no tengo plata, entonces no voy a comprar materiales, no voy a Mm, crear, y no tengo menos para un taller. Pero si ya tienen obras de la universidad, postúlenlas, postulen a un fondar, que por ejemplo se ve súper lejano y para mí también todavía es como algo más complicado de hacer, pero inténtenlo, como empiecen a conocer el formulario, las becas que hay, si mm, van a estudiar, postulen a becas, postulen a residencia. Yo creo que la residencia es un muy buen pie para comenzar a hacer algo porque te da un espacio que tal vez tú no tengas, te da un presupuesto que posiblemente tampoco tengas y te da ese como primer paso para tener un espacio de creación. Ya dejaste el espacio de taller central de la universidad, mm. entonces busca otro y empieza así. O si no, empieza en tu casa de a poco, pero siempre postula a talleres, no te quedes como en nada un poco. Y también a veces va a ser necesario trabajar en cualquier otra cosa y está Mm, bien, obviamente. Si hay que generar lucas para poder vivir, obviamente hay que comer, pero también para comprar materiales y poder seguir sí, creando. totalmente son inversiones, digamos. Sí, Sí, todo el rato. Oye, hablemos de Departamento J. Cuéntame de esa exposición. ¿Cómo apareció en tu vida esa oportunidad? sí.
La postulación de Departamento J fue libre, fue a través de Instagram que me enteré, el Ah, espacio ya lo conocía, fue una convocatoria abierta durante el 2023. Yo postulé con un trabajo, el cual no era el que expuse al final, postulé con un trabajo que ya había realizado y luego de cierta forma fue algo más inédito, que si bien había formulado un Balmaceda Arte Joven, como que se finalizó en Departamento J, entonces la convocatoria era libre, mm, abierta, gratis, y fue el 2023 para exponer el 2024. perfecto. Porque Rodrigo, que gestiona, crea, funda, es Departamento J, em, fue el que planificó las próximas exposiciones a través de la convocatoria porque me contó que postuló mucha gente, no quiso dejar afuera casi a nadie, entonces expandió sus fechas de exposiciones y generó, según tengo entendido, 10 instancias expositivas que ahora está finalizando recién. Wow. Y ahí estuve yo también, fue uno de esas personas. Y así nació, fue abierto, me enteré por redes sociales, postulé, quedé, fui planificando también los tiempos porque era, ya tengo esto que hacerlo a tal fecha, vamos, tengo que llegar con la entrega, con la exposición. Y como les contaba, yo estuve en residencia en Balmaceda. En Balmaceda terminé mi obra, la expuse en Balmaceda Arte Joven en la galería y esa la modifiqué y la terminé también, perfeccioné Ujú. a Departamento J. Y así se fue dando esa exposición. Esta habla de la educación, educación sexual integral, la falta de ello en Chile. Y también es una expo muy interactiva, que Ujú. también ahí tiene mucho que ver con el arte interactivo, que fue un cambio también importante para mí en la universidad, que yo antes hacía mucha performance, mucho mi cuerpo todavía ahí en medio, y luego llegué a cuarto, el carácter, y la exposición yo dije, no quiero hacer performance, como que no quiero perderme las instancias como de inauguración, de conversar, de estar ahí, entonces no quería estar en la sala como esperando modo performance, Claro. mientras todo sucedía afuera, entonces también se dio la oportunidad de poder hacer que las personas fueran las que hacían la performance a través de esta interacción. Y eso me gustó mucho, porque también invita a las personas a acercarse más al arte visual, al tocarlo, al ser parte de él. Y entonces este proyecto también de educación era así, pensado en un público en el que iba a activar la obra. Ujú. No es una obra que por sí sola va a funcionar, o sea, está obviamente y existe, Claro. pero una vez tiene esa interacción, se activa de otra forma y también se activa algo en el público. ¿Y cómo la activaba las personas cuando Yo entraban? primero tenía una prueba de diagnóstico de género, ¿Ya? entonces las personas le respondían. Yo igual tenía un cierto rol de profe en Balmaceda Arte Joven, pero no era guiado, tan guiado la verdad. Pero las personas entraban, se encontraban con varias mesas, sillitas en Balmaceda y en Departamento J, cojines, y Ujú. después había una biblioteca en Departamento J. Entonces las personas podían interactuar con libros textiles, con las pruebas de diagnóstico, con material didáctico muy de colegio de colorear imágenes. Había, por ejemplo, una de colorear los órganos reproductores masculino, femenino, intersexual, o juguetes sexuales, como muy fuera también de lo que es el colegio, pero Mm. relacionado a la sexualidad de nuevo. Entonces las personas participan de esa forma. Yo todas estas pruebas de diagnóstico las tengo, es como mi archivo. Y también había un cuaderno para que dejaran comentarios y la gran mayoría era como, gracias por esto, porque no existe y yo no tuve esta instancia en Mm. el liceo o en el colegio y como que me faltó. Y eso también hace por mi propia falta de educación sexual en el Claro. colegio o en el liceo. Entonces, muchas personas comparten esto, aunque sean heterosexuales, no binarias o de la comunidad LGBT, compartimos lo mismo porque falta información. De hecho, tengo entendido que hoy en día recién se está empezando a hablar del deseo en la educación sexual en tercero medio, Mm. lo cual antes nunca se mencionaba lo que era el placer o el deseo en el colegio, nunca. Era como impresentable, yo Sí. creo. Y ahora, qué bueno que se haga y claro, la obra también trae eso un poco de cuestionar qué es lo que se enseña en el colegio, qué es lo que tú quieras que se enseña, porque eso también era una pregunta a la prueba de diagnóstico como, ¿qué te gustaría a ti que se enseñara en esta sala? Mm. Y hablan de todo, como principalmente también educación sexual fuera del binarismo, fuera del pene y la vagina, como cómo tener relaciones sexuales siendo personas del mismo sexo o con otros órganos reproductores. Y eso para mí fue como, uy, tienen toda la razón. Nunca me lo contaron, uno lo aprende a solas.
y claro, es como una base, no puedes Sí. seguir pensando solo en el embarazo, solo en el pene y Mm, la vulva y nada más, como hay un mundo gigante incluso, entonces falta mucho. O mm. también lo asexual, como... Totalmente, mundos desconocidos Sí, para la mayoría de la gente, sí, po. Y me imagino que también, bueno, yo me acuerdo de seguir ese proceso contigo en cuarto y obviamente el mundo textil y relleno también hacía de que estas piezas también implicaran mayor interacción, po, ¿no es cierto? Como yo me acuerdo en carácter, la gente entraba y era entrar a una especie de sala así muy acogedora, ¿no? Una ujú, especie de útero donde la gente se acostaba a leer, qué sé yo, pues como que hay una materialidad ahí que en el sí, fondo ayuda a esa interacción. sí. Yo en cuarto también, último año, en Taller Central con Cami y Francisca Sánchez, estuve viendo el tema del género. Género, claro, yo vi cuerpo mucho tiempo y luego Mm, vi el género a través de mi cuerpo y otros. Y luego vi el género como temática materialidad. Y ahí aparece el textil y aparece el interés de usar, por ejemplo, nuestra ropa también es performance, también es género. Y ahí también entran otros intereses como que tuve en la universidad, hice el diplomado de género que ofrece el UDP. ah, sí, qué buena. Y ahí también leí, no sé, Judith Butler, como la performatividad de género. Entonces son cosas que potenciaron Mm, todo lo último que hice. Y claro, género en material es el textil y lo blando también, claro, permitía esa manipulación, era rico, invita al público a tocar y también me gusta seguir utilizándolo porque no se rompe fácilmente, a menos que sea con tijera. claro. Y, y las personas pueden manipularlo, pueden tirarlo, sacar, botarlo. Mm, Entonces, eso me gustó mucho ese encuentro, como encontrarme con eso porque yo veía a las personas ingresando a esta sala en carácter o incluso en Santiago Arte Joven que miraban solamente y no tocaban. Y yo les claro. decía como, ¿se puede tocar? O leían después en una plaquita como, ah, se puede tocar, toquemos. Y empezaban a tirar las piezas, a sacar los muñecos. Entonces, de nuevo, tenemos esa noción, incluso yo, como de el arte no se toca, Mm, el arte se mira de cierta distancia, cuidado con respirar incluso, porque hay cosas muy frágiles sí, es y verdad. que llegaran a esta instancia era como, ah, se puede manipular, no sé qué. Y eso igual me gusta, como poder hacer eso. Además hay otras como sensibilidades dentro de ese tacto, como otro aprendizaje más relacionado. Sí, pues. Oye, justo hablando de aprendizaje, ¿qué apareció primero? Como, porque claro, esta expo, tu primera expo individual se llama, ¿no? Como Proyecto Género, Educación. Fueron como, apareció esa exposición y después dijiste, oye, ¿voy a estudiar pedagogía? ¿O al revés? ¿O fueron como una búsqueda media simultánea? Sí, en el último año, no sé, no me acuerdo muy bien de dónde escuché, pero se me mencionó que estaba la posibilidad de estudiar pedagogía un año, un intensivo gratis con una beca. Y yo Mm, dije, ah, ya igual me interesa porque igual es como una base también económica en el sentido del arte y no sé, siento que te ayuda bastante eso, pero no pasó nada en ese momento porque estaba en pleno egreso, faltaba, entonces se postergó y postulé a esta residencia, salieron otras cosas en cuanto a artes visuales como tal, mm, y en la residencia en Balmaceda Arte Joven también tuve instancias donde pude compartir con cursos de adolescentes, tercero o cuarto medio, pudieron ir al taller en Balmaceda, les pude hacer esta prueba de diagnóstico incluso antes de toda la exposición, y fue una base para. Y yo lo que quería también era estas instancias para saber si me gustaba la pedagogía o si me gustaba este tipo de relación como profe-alumno. mm, Yo sentía que sí, incluso previo a eso, como que en la universidad siento también se puede desarrollar ciertas cosas de ese tipo y sí me gustaba como el explicar, el involucrarme en los procesos de otras personas. Y luego ya, tuve ese año intenso de exposiciones y postulé e hice todo el papeleo gigante que pide la Universidad Católica. También hay otras universidades como la Universidad de Chile que también está acreditada a la beca para que lo busquen si desean. sí. Y entonces fue primero la exposición y luego llegué a Ah, estudiar como tal y fue a través de la exposición dije, ya, esto me interesa, me gusta y claro, yo no voy a ser profesor de género, pero sí puedo ser de artes visuales y meter obviamente género porque el género está en todo. También incluso me encantaría, no sé, estar como en el departamento de género del colegio, generando más instancias. Para mí igual me gusta mucho informar o educar
sobre temáticas de género a la gente, puede ser a través del arte o no, y eso, y ahora estoy en prácticas, voy a un colegio, un liceo en la comuna de Lo Prado, me gusta bastante la verdad, la paso bien, hay problemas nuevos, como el hecho de que ahora el celular es como, Sí, no incorporado. llevan estuche, no llevan mochila, pero llevan celular, y Heavy. ahí está el celular todo el rato, entonces es como una herramienta más, y como ya ocupémosla entonces, pero claro, son problemáticas más Mm. contemporáneas. ¿Y a qué curso haces clase? Hago a segundo medio y tercero medio. Es para ser Heavy desafío, es ¿no? para ser profesor de media. Y sí, sí es intenso. Son como, están en esa edad como que nada les gusta o están buscando su interés o su identidad. También me gusta eso, como sé en qué etapa están. La viví, obviamente me acuerdo muy bien de esa etapa, porque fue como, para mí fue como un periodo súper importante a cuanto a mi identidad ahora y también puede ser para ellos. Entonces me interesa también como generar esas instancias de diálogo o que se puedan comunicar ciertas cosas. Cuando les muestro referentes de artes visuales, les muestro referentes queer, les muestro Seba Calfuqueo, les muestro Hija de Perra. Entonces como salir un poco de lo tradicional Mm. del Van Gogh, del Picasso, del Mata, como... Qué buena. Y sí, pues igual heavy, ¿cómo es esa experiencia de volver al colegio? Siendo que, claro, yo creo que para las personas que pertenecemos a la disidencia sexual, el colegio es una etapa de la vida compleja, pues, ¿no? Sí, Como la relación con los profesores es compleja, con los mismos compañeros es compleja. sí, Esta noción del bicho raro, ¿no? Entonces, ¿cómo es entrar a una sala de nuevo, ahora de profe, sí, ¿cachai? Como que donde ya tu sola presencia es un statement, ¿no? Porque sí. uno ya no, el profesor ya no es como el que está de terno y corbata, ¿cachai? Como que, ¿cómo ha sido? Em, yo cuando partí mi primera clase fue como ya esto lo que estoy haciendo es lo mismo que cuando presento una obra. Mm, Era igual. Pero ahora presentaba otras obras o otras técnicas que no tal vez no utilizo, pero sí las conozco y lo que me gusta también es que yo me tengo que educar constantemente y aprendo mucho también al momento de tener que dar las clases, porque tuve que ver, no sé, la última unidad que estoy haciendo arte multimedial, entonces tengo que investigar sobre artistas multimediales, instalaciones, mm, y así voy de a poco y también me informo y luego, claro, les tengo que entregar este conocimiento. em, en cuanto a, no sé, tengo compañeros que les cuesta un poco el lenguaje más de académico a lo educativo media, claro. como traspasar eso, pero yo nunca tuve problema porque siento que hablo muy simple a veces, entonces no tuve conflicto con eso, pero principalmente el mayor conflicto que tuve como de ser profe era como los chicos, las chicas no tienen ningún interés conmigo, con que estoy acá yo de Mm, pie y no me miran, no me escuchan. Entonces fue de a poquito generar ese espacio como de interacción. claro. Fue lo más desafiante creo, pero de momento está bien. Hay una buena relación con los estudiantes y, y eso, pero siento que es muy performático, es muy performance Total. ponerme el delantal que me exigen y ser profe, estar de pie, mantener cierta distancia con estudiantes, eh, pero siento que es eso, es como una especie de juego de rol, el ser profe muchas veces, y eso ha sido como el cambio. Y llegar al colegio igual era como raro. Yo he soñado muchas veces como con mi colegio, con mi liceo, se me mezclan los escenarios, esas Me instancias como imagino. muy tóxicas un poco, o como que te apuntan con el dedo. Y ahora era llegar al colegio era como, ay, ahora soy yo como profe. Y veo a los estudiantes relacionarse y ahora hay un cambio gigante Sí, en eso te iba a cuanto a preguntar. temática de género, gigante. Mm. O sea, hay estudiantes trans y no es tema, es... Y de hecho te corrigen los estudiantes en caso de que tú te equivoques, es como no, así no es su nombre, no son sus Impactante. pronombres, sí. Sí, O si ¿no? yo le pregunto cuál es tu pronombre, saben a lo que me refiero. O hay mucho respeto. Pueden haber otros problemas, porque un colegio en situación de vulnerabilidad en el que estoy, y hay otras temáticas de violencia, pero al menos en cuanto a temática racial o de género o machismo, yo no he visto, no he presenciado, y realmente es un cambio generacional cuático, es como, Sí, es qué fuerte heavy. verlo, y Pero da qué envidia. bonito, sí, es como esperanzador. A mí también me pasa de una sobrina de 15 y también es como, te enseñan, es como, oye, no se habla del cuerpo de otras Sí, personas, ¿cachai? son muy Como, conscientes. o muy incorporado las posibilidades de género, justamente O de, las relaciones, como si le gusta un compañero a otro compañero, no le claro. da vergüenza, no es tema tampoco.
Y es como, y a mí igual me daba como envidia, era como, no sé, han pasado, bueno, varios años desde que estuve en un liceo, pero siento que no es un cambio de tantas décadas tampoco, no, Sí, a lo más una década, pero hay un cambio grande en cuanto a ese tipo de relaciones, como que dos mujeres pueden estar de la mano en el patio o darse cariño, dos chicas o dos chicos, y no es tema para sí, nadie, tal vez para los profesores, la gente más adulta, pero para sus totalmente. compañeros no lo es. Y yo veo eso es como, qué envidia porque uno no lo tuvo en su momento. Y es complicado, pero es muy bueno y a mí me gusta mucho saber que ahora adolescentes pueden tener la vida normal de un adolescente heterosexual, como de poder experimentar, que también Sí, lo tenga la comunidad LGBT en el colegio, como totalmente. que lindo que se dé. Sí, y además que, claro, yo creo que influye mucho, ¿no? Cierto, apertura, acceso a otras culturas, qué sé yo, pero también hay que agradecer mucho, no sé, por lo que implicó también toda esta ola feminista del 2018, Sí, ¿no? Como, bueno, el mismo estallido. Yo creo que sí. son muchos cambios, digamos, políticos, sociales, que importante verlo de cerca en un colegio, pues no como Ujú. en primera persona, diciendo profe. Qué bonito. Oye, y me dijiste una frase muy buena, me dijiste, ya, me voy a parar en esta sala de clase a hablar de como si fuera mi obra, ¿no Mm. es cierto? Justo te iba a hacer esa pregunta. ¿Sentís que el ser profesor, estar estudiando pedagogía, lo podéis relacionar como una práctica artística también? ¿Veis ahí un potencial, digamos, en términos... Em, Siento que mi obra se relaciona porque trabajo un poco con eso y me interesa, pero también es verdad, y me han dicho mucho como cuidado, es quedarse siendo solo profe y no artista. Ujú. Y es complicado obviamente por los tiempos, por la exigencia, pero también obviamente hay que pensar que estamos en Chile y ser artista en Chile es muy difícil, ser profe también, pero al menos es un paso más o está en un peldaño sobre ser artista visual. Pero puede ser práctica artística. Yo siento que sí lo puede ser en cuanto te interesa ese tema o quieres crear a través de lo que tú también aprendes. Mm. O incluso también te ayuda en el sentido de poder informarse y estudiar, porque siento que ser profe es estudiar constantemente, es como ser de nuevo estudiante, Sí, pero pues, actualizarse. y tienes que educar, entonces es como, claro, tienes que aprender mucho constantemente, incluso siento que estudio mucho más ahora que tal vez lo que yo hacía en pregrado, porque yo estudiaba o buscaba lo que me interesaba a mí, referentes que me interesaban a mí, y ahora es como, no puedo solamente hablar de mí, entonces tengo que aprender otras Mm. cosas, otras técnicas que le guste a mis estudiantes más que incluso a mí, entonces siento que potencia bastante, ayuda, creo, pero hay que tener cuidado en ese sentido como esa delgada línea de seguir siendo solamente profe o ser profe artista, ver qué tanto tomas de aquello, etcétera. Claro, te entiendo, pero hay un punto en que cuando tú me decís hay una performatividad en hacer clases, ¿cachai? Es un límite difuso también, ¿no? Porque efectivamente tú te podrías grabar haciendo clases Sí, y podrían eso también exhibirse, ¿me entendís? sí, Como que es bonito que el ser profesor también, o bueno, y no es menor que tu primera expo se llame Proyecto Género Educación, ¿no? ujú, Como que es bonito ese vínculo que yo creo que es como que todo lo que estamos pensando en la escuela, incluso con la innovación, el cambio de malla, ¿cachai? Que es pensar que, claro, un egresado de arte, ¿cachai? Se dedica a lo que se dedique, va a seguir siendo artista, sí, ¿cachai? Como que el solo el hecho de hacer y estar consciente de ese hacer y esa distancia crítica con ese hacer implica mm, que sea una práctica artística, ¿cachai? sí, entiendo. Y de hecho, claro, mi cabeza sigue funcionando muy como artista visual. Mm. De hecho, yo ahora estoy en clases todavía en la universidad en pedagogía y veo los PPT me cargan porque no hay imágenes Sí, o po. no son visuales, entonces mucho texto y me cuesta pensar en texto. Y yo todavía tengo mi libretita siempre conmigo donde dibujo en la micro, voy creando de esa forma, pienso en las clases, pienso en dibujo, pienso en imágenes. Entonces, es, ese es como el cerebro del artista, siento un poco lo visual, colores, etcétera, que por más que uno después estudie otra cosa, vas a seguir, claro, funcionando a través del lenguaje artístico visual. Mm. O, no sé, también pienso si hubiese sido, no sé, ahora derecho o activista sociólogo de género, siento que aún así va a estar en mi cabeza lo cultural, lo artístico, lo visual. Y claro, es pensar así, es como un juego de rol constante, es Mm. como, al menos yo lo veo así, me gusta mucho el tema de la performance, entonces como yo puedo hacer performance constantes o técnicamente todo puede ser performance o personajes, Mm. entonces
es entretenido verlo de esa forma, claro, como sigue Sí, siendo artista. qué bacán. Como, claro, y entender que también dentro de una sala de clase, haciendo clases, siendo profe, también podéis seguir siendo artista. Encuentro que es una, como una apertura muy grande, ¿no? Y dejar de pensar que un egresado de arte tiene que estar exponiendo, porque Mm, si no hay fracaso de por medio, ¿cachai? Como claro. que es muy bonita esa apertura de posibilidad, en el fondo, como que estar un poquito preparado para todo, como... Sí, es que sería hermoso poder como que todos los artistas en Chile solo sean artistas visuales y listo, porque pero no pasa, si no hay financiamiento, actualmente solo artistas pueden vivir como a través de becas, de Fondart, y después te puedes súper bien, te agarra una galería, y, ya, y ahí vas subiendo y creciendo, etcétera, pero también es súper inestable todo mm, el sistema del arte en Chile. Y al menos tener este pie como la educación también es como una estabilidad o cualquier otra cosa que alguien quiera, desea hacer, una pyme sí, po. o etcétera, como o vender tus pinturas o hacer bolsos de tela, etcétera. También hay arte visual de por medio, es como o el hecho editorial, también algo que me gusta mucho el hacer Mm. libros, confeccionar. También he visto artistas visuales que se dedican a eso luego. Es una linda herramienta también de poder como seguir creando a través del arte visuales y poder generar también financiamiento para otras cosas. Sí. ¿Y ahí seguido en el mundo editorial? Sí, me gusta mucho y también pienso mucho en libros, como en crear libros. También como si dibujo obras, muchas veces va de la mano con Estoy un pensando en librito, libros. sí, y me gusta, me gusta. Qué Es algo que buena. se dio al último año como libro de artista, pero me gusta mucho. Tiene muchas posibilidades, desde un fanzine a un leporelo, o un Sí. libro grueso, gordo, o incluso tengo un libro en gestión, todavía está muy en base, pero del proyecto que hice como a través de cómo te gustan los hombres, estaba de la mano el proyecto Novios de Grinder, que son Ujú. el repertorio fotográfico con los cuales yo armé los muñecos y tengo ese repertorio todavía que quiero formar libros, como un libro relato, pero está todo ahí todavía quieto, en pensamientos, pero claro, aún hay interés de eso. Buena. Qué entretenido, ¿no? Y además que causaron furor. A mí me tocó ahí difundir tus libros en Ay, Feria Vera. Aparte o aquí en la misma UDP, en biblioteca, y era bien impactante. La gente los Sí, miraba mucho y se sonreía mucho también, ¿no? Como, oye, Diego, como para ir terminando, por una parte, ¿qué consejo le daríais a un estudiante que está entrando y a un estudiante que está saliendo de la escuela? ya. Puede ser el mismo, o sea, en primera instancia, quien está entrando, quien está durante y quien está saliendo, es como muévete. Mm, No pienses solamente en crear en las clases, no pienses solamente en que creas para la universidad, creas para ti. No pienses crear también para profes. Entiendo que la nota te puede importar mucho. A mí también me importa mucho la nota. Pero también es cierto como si vas a crear solamente por una nota y tal vez no vas a sentirte como satisfecho contigo, con lo que tú hiciste, cuestiónalo, piensa. Y también muévete, postula a talleres, postula a concursos, expone durante estás estudiando. No hay reglas como que te digan, bueno, hay concursos sí que te piden egresar, etcétera, pero otros no. Y postula mientras estás estudiando y expone, postula, o sea, expone de forma colectiva con compañeros, abre algún espacio, etcétera. Participa de talleres si no tienes como algo realizado. Pero claro, primer año y durante, muévanse fuera de la universidad. Investiguen, también como aprovechen los CFGs que brinda la universidad, los otros espacios que hay en la universidad. Todo te puede servir para crear más adelante. Todo te puede ayudar, todo tema de interés que puedas tener, búscalo. mm. Y luego egresando, también sigue moviéndote, postula más cosas, registra muy bien tu trabajo siempre. Y eso, actualiza tu portafolio y pide ayuda, como pregunta. Eh, ¿Tienes profe en la universidad? ¿Tienes gente afuera también? ¿Tienes amigues? Pregunta, preséntales también tus postulaciones, como hoy tengo esta idea para postular, no sé hacerlo. De hecho, el que yo haya quedado en Santiago Arte Joven, yo no iba a postularlo porque era gigante la obra. Mm. Y en Santiago Arte Joven pedían como 2 metros por no sé cuánto. Y mis amigas, compañeros me dijeron como, no, pero postula igual, ahí lo modificáis. Y dije, ya, bueno, lo voy a hacer. Y después, claro, se dio, pude Sí. modificarlo, se dieron otras cosas, entonces postulen a todo realmente y a todo lo que les guste, no hay obligación a todo, todo, pero busquen información, muévanse y creen para ustedes principalmente, como no pierdan
esa base como de que si te nace, hazlo, porque Mm. al final así se trabaja luego en artes visuales, como si realmente haces algo que no te gusta, te vas a desenamorar un poco del proceso de la creación, etcétera. Entonces, haz cositas siempre, constantes, dibuja, ten tu libreta a mano, anota toda la idea, guárdalas. Yo tengo una croquera llena de puras ideas que tengo ahí Mm. como base A, entonces eso. Ser inquieto. Sí, muy, muy inquieto, muy curioso. Ya, perfecto. Súper bien. Oye, Diego, quiero agradecerte. Muchas gracias. No, de qué. Qué Gracias bacán. por la invitación. No, bacán partir contigo este ciclo. Tú eres como un estudiante emblemático, digamos, en la escuela, a pesar que saliste hace poquito. Obvio que todos te recordamos El niño por, símbolo. sí, po, por estar presente, po. Como que realmente lo que implica ser un estudiante universitario presente, ¿cachai? Mm, Que hace falta. O sea, hay que incentivarlo, digamos, ¿no? Como que estos tiempos están hechos para estar desconectados, pues como decís tú, en el celular, ¿cachai? mm. Entonces creo que hablar contigo y que te escuchen es muy bacán que no sé, pues volver a ese lugar que implica ser estudiante universitario, pues estar en la universidad, transitar, hablar con los compañeros, perder el tiempo muchas veces, ¿cachai? Como que bacán. Así que te agradezco mucho, mucho la invitación. Gracias, Diego. Aquí terminamos entonces la primera sesión de Posescuela 2024.